Continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Hace 8 días terminamos el capítulo 5. Bueno, vimos de hecho todo el capítulo completo, fue necesario. Hoy vamos a ir al capítulo 6. Está estrechamente conectado con todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado anteriormente, pero muy particularmente con los últimos capítulos, con esos capítulos después del pecado, ese capítulo donde vimos la genealogía, la descendencia de Caín, y luego el capítulo de hace 8 días donde vimos la genealogía o descendencia de Adán por medio de la línea de Set. Vamos a entrar en el capítulo 6 y hoy solamente vamos a ver los primeros 4 versículos, leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, al solo tener esta lectura, creo que sabemos que estamos frente. De hecho, los expertos dicen que es el pasaje más difícil de todo el Antiguo Testamento. Y si ya el Antiguo Testamento es difícil, los expertos dicen que el Antiguo Testamento es muy difícil de interpretar. Si tomamos en cuenta que estamos a miles de años de su contexto histórico y de un idioma que es una lengua en un sentido casi muerta, aunque todavía se habla hebreo, pero ese hebreo es muy contemporáneo, esta es una lengua semita. Y aparte de eso, una vez más, si ya ha habido pasajes difíciles en el Antiguo Testamento, una vez más, los expertos creen que este posiblemente sea, si no es el más difícil, es uno de los más difíciles. Así que es un pasaje que está lleno de controversias. Sin embargo, y no es que me quiera librar de la controversia, igual seguramente que va a haber siempre controversia con este pasaje, pero nuevamente no es que me quiera librar de la controversia, pero el problema a veces con la controversia es que esa controversia está en los detalles, pero la idea central del pasaje no tiene controversia alguna. La idea central del pasaje es muy clara. Allí la palabra de Dios, y digamos que voy a decir de entrada de qué va el pasaje, tanto que es lo que le da el título a la enseñanza, nos habla de la tiranía del ser humano. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, tiranía en el principio. Claro, alguien diría, pero venga, ¿por qué? ¿De dónde sacó Alex esa palabra? Bueno, en el texto como tal, de hecho está en el idioma original esa palabra tiranía, y de eso es realmente de lo que nos habla. Nos muestra algo que de hecho la palabra de Dios ya nos ha venido mostrando, pero aquí digamos lo que en un sentido nos muestra la cúspide de la maldad. Y más maldad que la que vimos con la descendencia de Caín, sí, más maldad todavía. Mis hermanos, tanto que hace 8 días hablamos un poco de esto, pero literalmente esta es, digamos, la introducción del final de la humanidad en un sentido. Obviamente la humanidad sigue existiendo hasta el día de hoy, pero hubo un momento en el que Dios dijo: voy a destruir al ser humano, lo voy a borrar de la faz de la tierra. Claro, porque hubo un hombre y su familia que hallaron gracia a los ojos de Dios, Noé. Pero precisamente en el capítulo 6 es donde se introduce a Noé. Pero antes de introducir a Noé, su familia y el diluvio, nos dice por qué Dios quiso exterminar la raza humana, y ciertamente a excepción de 8 personas, Dios acabó con una tierra que para ese entonces estaba completamente habitada, estaba muy poblada. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si hay algo que reinaba, era la tiranía. Ahora alguien preguntará, pero bueno, ¿de dónde está esa palabra tiranía? ¿De dónde la sacas? Miren, mis hermanos, está en 2 lugares, de hecho, en el pasaje. En el contexto está. Todo el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de opresión, de los fuertes oprimiendo a los débiles, de los grandes abusando de los pequeños. Así que eso es tiranía. Los tiranos son aquellos que tienen el poder, que tienen la fuerza y que en lugar de usarla para el bien, la usa para restringir a los demás o para apoderarse de los demás o para oprimir a los demás, para violar la libertad de los demás. Se convierten en dictadores, en autócratas, es decir, lo que ellos quieren y piensan, como tienen con qué o
tienen la fuerza, lo hacen. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra allí en ese pasaje. Ejemplos un poco más contemporáneos son, por ejemplo, como Joseph Stalin o quizá más conocido como Adolfo Hitler. Personas que hicieron con el poder y la fuerza que tuvieron, lo usaron para hacerle daño a sus semejantes. Pues de eso es de lo que va este pasaje. Pero el segundo lugar donde está esa palabra, que lo vamos a estar profundizando en uno de los puntos, es que allí aparece quizá una de las palabras más controversiales del pasaje, es los famosos gigantes. Bueno, de entrada quiero decir que de allí es donde sale la palabra tiranía. Aunque vamos a ver que posiblemente sí hasta hay gigantes allí, verdaderos gigantes, pero precisamente esa misma palabra también significa tirano. Y es porque es una gran realidad. La Biblia habla de gigantes, sí, eso no es digamos que un mito o un cuento. La Biblia muestra claramente, hasta hay muchas historias claras en la palabra de Dios sobre seres muy grandes en ese sentido, aún físicamente hablando, gigantes literal, pero lo curioso es que por algo la palabra Dios utiliza una expresión en el idioma original que no solamente significa una persona grande, que también puede significar poderosa, influyente o una autoridad muy fuerte, sino que también significa tirano, porque puede ser que haya excepciones a la regla, pero son las excepciones a la regla. ¿Pero qué hacen los fuertes de este mundo con su fuerza? ¿La usan para ayudar a los débiles? ¿Qué hacen los ricos de este mundo? Nuevamente, ya dije, puede ser que exista una excepción, pero lo normal, ¿qué hacen los ricos con los pobres? ¿Los ayudan o los oprimen? ¿Qué hace el grande con el pequeño? Como el dicho, el pez grande se come al chico. Mis hermanos, y como lo hemos venido viendo, y en este pasaje se va a enfatizar mucho más, porque una vez más, este es el preámbulo para la destrucción de la humanidad, pero mis hermanos, eso no es nada nuevo. Desde el principio ha existido la tiranía. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe la tiranía? ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, eso es lo que quiero que veamos en este pasaje. Veámoslo a través de 3 puntos. El primero es la ventaja del tirano, aunque pongo ventaja entre comillas. Y es lo que acababa de decir, mis hermanos. Los tiranos han existido desde el principio. ¿Saben por qué? Porque hay una realidad. Hay una realidad cultural, hay una realidad hasta física, curiosamente, que hoy se quiere eliminar, pero mis hermanos, hay diferencias entre nosotros. No todos somos igualmente fuertes, aunque nuevamente no es para demeritar, y como lo vamos a ver en este pasaje, de ninguna manera, todo lo contrario. Dios defiende, como se podría decir, a capa y espada, los derechos de los más débiles. Mis hermanos, no es, y particularmente mis hermanas, no es, que Dios me guarde, y espero que ustedes lo puedan entender. No es para denigrar a la mujer, porque de ninguna manera, pero hay una realidad. La mujer es más débil que el hombre, estructuralmente hablando en lo físico. La estructura física, la estructura ósea, y viene el asunto. ¿Quiénes son las personas en este mundo que más han sufrido a manos de los tiranos? Hay que decirlo, las mujeres, desde el principio. Porque siempre el más fuerte se ha aprovechado del más débil. Y nuevamente, Dios nos diseñó de esa manera no para que la mujer se sienta menos, porque como hemos visto, la mujer también tiene privilegios enormes, maravillosos, como tener un hijo en su vientre, como traer la vida a la existencia. Recordemos que aún la misma palabra o el mismo nombre de Eva significa dadora de vida. Somos distintos, pero la idea es que esas diferencias que tenemos no sea para que los más fuertes se aprovechen de los más débiles, sino para que podamos complementarnos. El problema es que el ser humano lejos de Dios no lo ha entendido de esa manera. ¿Y qué ha hecho el ser humano con esas diferencias o esas ventajas? Una vez más, no podemos negarlo. Yo mismo lo digo. Aunque soy hombre, seguramente que soy más fuerte físicamente que mi esposa, pero hay hombres que son muchísimo más fuertes que yo. Y asimismo, hasta puede ser que haya mujeres que sean igual de fuertes o hasta más fuertes que yo, pero eso no es lo normal. Pero nuevamente llevémoslo a un campo quizá más amplio. Hay ricos, pero hay pobres. Hay altos y hay bajitos. Hay sanos y hay enfermos. Y como lo hemos visto en este recorrido del libro de Génesis, de todo esto nos ha mostrado la palabra de Dios. Pero nuevamente, ¿por qué Dios nos diseñó de esa manera? Como lo vimos en el principio, el propósito de Dios es que un hombre y una mujer, aunque diferentes en su estructura física y de muchas otras maneras, pero iguales en dignidad, el uno se complementara con el otro, o la mujer fuera una ayuda idónea, una ayuda enfrente, los dos pudieran mostrar la imagen de Dios. Sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos distorsionado esa imagen. Y hace 8 días vimos que el hombre todavía conserva la imagen de Dios, pero la mostramos. Pues precisamente ese es el problema del tirano. El tirano tiene el poder, tiene la fuerza, tiene los recursos, pero ¿saben qué hace el tirano? El tirano saca ventaja de ello.
Así que en este mundo hay personas privilegiadas, eso no lo podemos ignorar. Y la mayoría de los seres humanos usan sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus fortalezas ¿para qué? Para ayudar o para destruir. Tristemente hay que decirlo desde el principio, para sacar ventaja, para ser egoístas, para usarlo para sus propios méritos. Eso no es lo que la palabra de Dios quiere que se haga, sin embargo, es lo que ha sucedido desde el principio. Dicho esto, voy a ir directamente a la palabra porque es necesario también que aclare una cosa antes de ir allí. Voy a empezar por el versículo 4. En este primer punto vamos a verlo en los versículos, en el versículo 1 y 2, pero también vamos a ver el versículo 4. Ahora, alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a empezar por el versículo 4? Bueno, no es capricho mío. De hecho, los expertos creen que precisamente ese versículo no debería estar allí. Lo que pasa es que necesitamos entender que esto fue escrito en un contexto muy diferente al nuestro. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde los autores antiguos, digamos que es como si al final pusieran como la solución del problema. Yo quiero empezar por la solución del problema. Tanto que el versículo 4 es como si cortara la narrativa, pero es como un paréntesis explicativo. Y de hecho es posiblemente el versículo más difícil de este pasaje. Entonces voy a empezar por allí, aunque luego nos devolvemos a los versículos 1 y 2. Dice entonces el versículo 4, precisamente notemos el lenguaje, en esos días, es decir, en los días de lo que nos hablan los versículos 1, 2 y 3. Entonces es como el resumen, es como decir, la idea central está aquí condensada en el versículo 4, en esos días y durante algún tiempo después, significando antes de que venga el diluvio, la destrucción de estas personas. Vivían en la tierra, allí dice, gigantes nefilitas. Claro, allí ya tenemos un problema grande. Entonces los famosos gigantes, los nefilim o nefilitas, como los llama esta traducción. ¿Existieron los gigantes? Ciertamente. Ciertamente, por eso les decía, en el idioma original significan gigantes o grandes o poderosos o tiranos, pero personalmente creo que significan todos juntos. Eran personas grandes y si esa grandeza se puede referir a grandeza humana, como ya la vimos, por ejemplo, como las que tuvieron la grandeza que tuvo la descendencia de Caín. Ya vimos que esas personas fueron grandes humanamente hablando, pero muy pequeños, de hecho decirlo, alejados totalmente de Dios. Pero también significa gigantes, es decir, grandes en estatura, pero también significa poderosos, es decir, que tenían influencia. Pero imaginémonos una persona bien grande de estatura, con poder, con fuerza, con influencia, viniendo de una línea de descendencia malvada. ¿Qué podemos esperar? Por eso la mejor traducción sería tiranos, aunque tenían también todas las características. Más adelante vamos a ver que la Biblia habla de estos personajes y dice, pues siempre que los hijos de Dios, y allí tenemos una pregunta muy importante. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Hay tres posibles referencias aquí, o tres posibles maneras de interpretar quiénes son los hijos de Dios, y ahí es donde entra la controversia. La más popular y extendida, y hay que decirlo, la interpretación más antigua es que los hijos de Dios son ángeles caídos. Mis hermanos, ¿es esta la postura verdadera? Yo quiero decirlo acá, no lo sé. El debate ha existido desde siempre. Estos hijos de Dios, como dice allí la palabra de Dios, que pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. ¿Esos hijos de Dios son ángeles caídos? No lo sé. Muchos aún famosos cristianos de la historia, voy a poner un ejemplo muy simple, como Martín Lutero creía que eran ángeles caídos. Y al día de hoy yo conozco grandes teólogos y personas que son estudiosas de la Biblia, de la palabra. De hecho, un comentario que estoy leyendo del Génesis de Esteban Bock, que es un gran teólogo, él cree que estos son ángeles caídos. Esa es una postura. Hay otra postura que creen que los hijos de Dios, recuerdan que ya lo vimos anteriormente, que por la línea de Seth fue que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces la otra postura es que se cree que los hijos de Dios es la línea de Seth, es decir, hombres de carne y hueso igual a los demás, pero que reconocieron a Dios en su vida. Y la tercera postura o forma de interpretar es que estos hijos de Dios, pues precisamente simplemente son los grandes guerreros fuertes, poderosos, es decir, las personas más influyentes de su época, de su cultura, de su sociedad. ¿Cuál es mi postura? Miren, mis hermanos, aquí quiero aclarar, esto no es fundamental en la fe. Es decir, independientemente de lo que tú creas o yo crea o alguien más crea, por esto no nos debemos dividir porque este no es el centro. Lo que pasa es que es donde se centra la controversia. Mi postura honesta, porque lo he estudiado y no de ahora. Lo he estudiado muchas veces y desde hace muchos años me he inquietado por esa pregunta. De hecho, recuerdo que
Desde mi adolescencia esta era una de las preguntas que yo tenía. Este asunto de los gigantes, quiénes eran los gigantes, si eran realmente ángeles caídos, bueno, en fin, no es un asunto al cual yo no le haya prestado atención. Ahora no tengo la última palabra y no estoy diciendo que esta es palabra de Dios, en el sentido de que mi postura no es la palabra de Dios. No podemos estar seguros cuál es la postura correcta. Mi postura es que los hijos de Dios es la línea que desciende por Set. Si tú crees que son ángeles caídos, no hay problema. Yo no peleo por eso. Pero pensemos en lo que dice allí, porque aquí hay detalles que no quiero pasar por alto. Pues siempre que los hijos de Dios, sea quienes sean estos hijos de Dios, notemos que allí dice tenían relaciones sexuales y es muy importante porque allí por primera vez aparece una palabra diferente para la que se ha usado para cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer. Recuerdan que ya dijimos que siempre que anteriormente se utilizaba esta palabra como cuando Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Recuerdan que en Reina Valera lo hace bien, que dice conoció, se utiliza una palabra muy particular que significa una intimidad entre un hombre y una mujer con compromiso. O sea, no significa simplemente sexo casual. Curiosamente aquí por primera vez aparece una palabra que significa eso, sexo casual, aunque eran sus esposas. Y precisamente eso es una de las cosas que vamos a ver. Es decir, para el hombre en este momento, y aquí sí lo podemos asegurar, ya la mujer en que se haya convertido solamente en un objeto sexual. Y no solamente esto, sino que lo único que se buscaba, y se puede decir de esa manera, era cómo se mejoraba la raza, porque lo único que les importaba es como dice allí, aunque esta traducción lo dice bonito, porque se supone que estos hijos que nacían, y ahora pensemos, y yo quiero ser honesto en esto, yo estoy abierto, y si estos fueran realmente ángeles caídos, imaginémonos que se está buscando una super raza, una raza unida entre lo humano y lo divino. Es posible, esa es una postura que muchos han adoptado. Yo no digo que es falsa, es posible que sea esa. Pero notemos lo que dice, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron, aunque aquí dicen los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad, el idioma original nuevamente utiliza expresiones de sí, personas que eran consideradas grandes. Estilo, y si es muy posible, estilo como el Panteón, estilo como el Olimpo, eran lo que se conoce en la mitología grecorromana como los semidioses. Significaba que estos personajes eran grandes, eran poderosos, eran fuertes. Bueno, yo lo que creo es que nuevamente vienen de la línea de Seth, pero recordemos que los primeros humanos eran diferentes a nosotros. Vivían hasta casi 1000 años. Pero, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Estos seres, sea quienes sean, los de la línea de Seth o simplemente personajes grandes, guerreros poderosos o ángeles caídos, estaban buscando a las mujeres solamente para obtener un beneficio. Tanto que si volvemos a los versículos 1 y 2, allí nos lo deja claramente. Nos lo dice claramente. Dice el versículo 1, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces, una vez más, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos? No lo sé. ¿Quiénes son? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que estas personas, sea quien sea, o estos seres, están haciendo lo terrible. Están mirando a las mujeres, ¿por qué? Porque son ¿qué? Hermosas. Pero ¿cuál es el asunto? Y perdón lo que voy a decir. Es que es difícil porque yo no quisiera ofender a nadie, obviamente. Y es mi intención, ni siquiera creo que es la intención de la palabra. De hecho, es todo lo contrario. Pero hermosas a los ojos de quién? Ah, a los ojos de los hombres. Miren, mis hermanos, la belleza es subjetiva. Y tristemente nosotros los seres humanos somos los que calificamos de bonita y perdón lo que voy a decir nuevamente y fea. Pero mis hermanos, como dice la palabra de Dios, no lo he traído, pero lo recuerdo, ustedes lo saben de memoria, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa es la que es digna de alabanza y vale más que las piedras preciosas. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, aunque sean hijos de Dios, sea la línea de Seth o sean ángeles, y el único que se fija es en lo externo, mis hermanos, este lenguaje es tan fuerte. Los hijos de Dios vieron a las hermosas, pero el idioma original dice las deseables. No era ni siquiera tanto que fueran hermosas, simplemente era lo que tristemente vivimos tan abiertamente hoy en nuestra época, que las mujeres ya no son hermosas porque realmente lo son, todas lo son, sino porque se ven hermosas supuestamente. ¿Qué es la hermosura en el siglo XXI para nosotros? Entre más muestre una mujer y más cuerpo supuestamente perfecto y operado tenga. ¿Sí me hago entender? Mis hermanos, nos está diciendo que desde el principio los hombres empezaron fue a fijarse solo en lo externo.
Tanto que aquí, y más adelante me voy a sentar un poco en esto, pero se utiliza el mismísimo lenguaje. Si leyéramos en el idioma original el capítulo 3, versículos 1 al 6, cuando el diablo vino y le dijo a Eva, mira el árbol, toma del árbol, dice que la mujer vio el árbol y le pareció delicioso, agradable. ¿Qué hizo? Tomó. ¿Y qué hizo? Comió. En el idioma original estás usando las mismas palabras. Los hijos de Dios vieron. ¿A quiénes? A las deseables, como el fruto. Y tomaron y quisieron, aunque dice como esposas a todas, pero notemos, aparte de eso no fue que vieron una y quisieron que fuera su esposa, a todas las que quisieron. La mujer se convirtió en un objeto y era la que más me parecía bonita. Y si me parecía bonita, la quiero para mí. Y no importa, es que ya tengo 10, no me importa. Pero creo que aquí el problema está es en esto. Nuevamente, me voy a centrar un poco en mi postura. Recordemos que ya la palabra de Dios nos enseñó que quienes empezaron a hacer esto, ¿quiénes fueron? Los descendientes de Caín. ¿Quién fue el primer polígamo? Lamec, séptimo después de Caín, un hombre malvado, perverso, la maldad en su máxima expresión. Yo lo que creo que la palabra de Dios nos está diciendo es que aunque los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios por la línea de Sed, y aún Dios los llamó sus hijos y mis hermanos, creo que ese es el verdadero sentido, porque este pasaje, aunque es bueno predicárselo a los que no tienen a Cristo, pero este pasaje es para los cristianos, este pasaje es para los hijos de Dios. Mis hermanos, nos podría pasar a ti y a mí, y ojalá que no, que tú y yo nos fijáramos solamente en lo externo. Y preguntémonos si no somos tentados a esto, y diría no solamente hombres, tanto hombres como mujeres. Mis hermanos, ahora simplemente es, me gusta, lo veo bonito, lo quiero y hago lo que sea por obtenerlo. No me importa por encima de quién tenga que pasar. Ya vimos y si notamos lo importante de estudiar la palabra así de manera sistemática para entender el contexto, cuando Dios creó a los seres humanos, los creó hombre y mujer y ya vimos que los creó a su imagen tanto hombre como mujer. ¿Saben qué lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Notemos cómo se está degradando la imagen aún en los hijos de Dios. Y si estos son ángeles, peor todavía. Yo diría que esto no es problema. Una vez más, es que independientemente de la interpretación, si notamos que el sentido del pasaje llega al punto. Y quiero decirlo, y aquí es donde vamos. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que entonces esto es lo que debemos hacer. Todo lo contrario, nos va a decir la palabra de Dios que por esto es que Dios destruyó la humanidad. Mis hermanos, ¿notamos lo fuerte? La Biblia no es machista, ni mucho menos Dios. La Biblia nos está enseñando que Dios aborreció esto con todo su corazón, tanto que llegó al punto que dijo, no aguanto más a esta gente. Mis hermanos, porque saben qué hizo el hombre, y particularmente allí el hombre fuerte, pues entonces vio a las mujeres solo como un objeto, vio al sexo débil no como las mujeres a las cuales cuidar, guardar, como proveer, no, las vio simplemente como un objeto, como un fruto, como lo hizo Eva, un fruto prohibido, pero las vio hermosas, y no solo fue que vio una, es que vio todas las que quiso y tomó cuantas quiso. ¿Notamos? Mis hermanos. ¿Y quienes hicieron esto? Eran hijos de Dios. Si eran ángeles, terrible. Personalmente creo que eran aquellos que empezaron a invocar el nombre de Dios. Una vez más la palabra de Dios advirtiéndonos, a ti y a mí nos puede pasar. Creo que es donde se pierde un poco la aplicación más grande de este pasaje. Si pensamos que son ángeles caídos, mis hermanos, yo en un sentido diría, bueno, si hay una aplicación, la aplicación sería, bueno, hasta los ángeles pueden caer. Y cuando no se tienen límites, pero mis hermanos, pero si lo pensamos más humano, pensando que realmente tú y yo, aun siendo hijos de Dios, podríamos convertirnos en tan materialistas. Creo que es más fuerte la aplicación. Ahora, existieron los gigantes. En Números capítulo 13 es un pasaje donde recuerdan que Moisés envió a unos espías a la tierra prometida para que inspeccionaran la tierra. Bueno, recuerdan que solo Josué y Caleb trajeron buenas noticias. Recuerdan que los otros 10 dijeron, no, eso es terrible allá. Y una de las cosas que dijeron fue, allá había gigantes, tanto Números 13:33. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Había gigantes. Bueno, es que alguien diría, bueno, hay más pruebas de esto. Pues quizá la historia más famosa, una de las historias más famosas del Antiguo Testamento, si no la más famosa. La famosa historia de David y Goliat. ¿Y quién era Goliat? Un gigantón. Y obviamente si les trajera las dimensiones y nos entráramos en ese pasaje, pero ¿qué hacía este gigantón? ¿Qué hacía este hombre que medía como 3 metros o no sé si más? Lo que pasa es que en el idioma original están codos, en medida de codos.
Un tipo que tenía 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 24. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas porque él venía a desafiarlos. ¿Y quién se le enfrenta? Es una prueba, y diría, de hecho, muchas pruebas de que qué hicieron los hombres con su poder, con su grandeza, con su fuerza, aún físicas. Abusaron, se imponieron sobre los demás. Pero mis hermanos, no lo llevemos muy lejos. Si lo trajéramos al siglo XXI y aún más cerca a nuestras propias vidas, no nos puede suceder a nosotros que Dios nos puede dar algo, sea lo que sea, algo de grandeza, de poder, de fuerza, y se nos puede, como se dice vulgarmente, subir a la cabeza. Y no sucede constantemente, mis hermanos, no vemos esto a nuestro alrededor. Ay, pero esa persona como era de humilde, consiguió plata y ahora. Esa persona que, hombre, si usted lo hubiera conocido antes de, pero ahora es el gobernante, ¿y cómo es ahora? Hombre, si tú lo hubieras conocido cuando era humilde, trabajador, pobre, cómo amaba a su esposa, a su familia, ahora consiguió dinero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con su familia? Mis hermanos, ¿sí me hago entender? ¿Cuántas aplicaciones más podríamos decir de esto? Recordemos en el Nuevo Testamento, Santiago nos lo dijo. Santiago 2:6, pero ustedes desprecian a los pobres. Estaba sucediendo en la iglesia. Había personas pobres y había personas ricas, y dentro de la misma iglesia, ¿qué estaban haciendo los ricos? ¿Qué estaban haciendo los cristianos? Menospreciando a los pobres porque Dios les había dado un poco más. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Y cuántos pasajes podría traer? Les soy honesto, mis hermanos, no acabaría hoy. No acabaría hoy porque la Biblia está llena de estas referencias, de cómo el pequeño, cuando obtiene poder, cuando crece, entonces se aprovecha de los más pequeños. Voy a poner por último el mismo ejemplo que puse hace un instante. Bendito Dios, un día ese pequeño niño se enfrentó a ese gigantón Goliat. Tú has desafiado a los ejércitos del Dios del cielo, del Dios viviente. Y tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Y con qué venció David a Goliat? Con su honda y 5 piedras le clavó una en su frente y luego con la propia espada de Goliat le mochó la cabeza. El pequeñito venció al gigante porque confió en Dios. Y porque Dios le dio la fuerza para libertar a su pueblo. Pero ¿qué pasó cuando el pequeñito creció y se volvió el gran rey de Israel? Un día tenían que ir a la guerra y ¿sabe qué dijo? Ay, no, yo ya he ido muchas veces a la guerra. Mientras estaban en la guerra, él se quedó en el palacio, relajado. No sabemos a qué hora se levantó, se estiró y por allá vio una mujer bonita. ¿Y esa mujer qué? Lo que nos está diciendo aquí de los gigantes, de los grandes. Es la esposa de Urías, un hombre que estaba ya luchando por él. Él tenía que estar allá con Urías. ¿Y qué se quedó haciendo acá? Con la esposa de Urías. ¿Y después qué hizo con Urías? Lo mandó a matar. Mis hermanos, el pequeñito se volvió grande y la grandeza lo enloqueció. Gracias a Dios que se arrepintió. Pero mis hermanos, es una gran advertencia. A los hijos de Dios les puede pasar. Así que si son ángeles caídos, pues a los ángeles les pasó. No sé si esa sea la correcta interpretación. Pero también la Biblia nos enseña, pero a los pequeñitos hijos de Dios como David, que un día se volvieron grandes, también les pasó. Nos podría pasar a nosotros, mis hermanos. Sin embargo, veamos en segundo lugar la caída del tirano. Sí, los tiranos han existido, los gigantes han existido. El tirano, hay una gran realidad entre más grande, más alto, más fuerte es la caída. Tarde o temprano el tirano cae. Pero hay que decirlo, mis hermanos, este pasaje es muy fuerte. Pero la peor caída del tirano es que Dios lo abandone para que viva como quiera y esperar un día el juicio final. Veamos esto retomando el versículo 2 y tomemos los versículos 2 y 3. Dice los hijos de Dios, una vez más, no sé cuál postura quieras adoptar tú, yo no voy a pelear por eso. Si en algún momento quieres, discutimos un poco más sobre esta situación. Pero sea quienes hayan sido los hijos de Dios, vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Me encantó lo que dijo un comentarista y es el deseo de obtener siempre lo que uno quiere. Lleva conductas irresponsables. Obtener lo que uno quiere no siempre es lo mejor. Pero a veces no nos pasa. Es que lo quiero. Pasa con nuestros hijos. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Ellos todo lo que piden lo quieren tener. Y vaya que uno les diga que no.
¿Cuántas veces tenemos que decirles que no? Porque tú y yo sabemos que es mejor para ellos, porque quizá nosotros ya hemos vivido un poquito. Mis hermanos, ellos vieron a las hijas hermosas, a las hijas de los hombres, y tomaron todas las que quisieron. Pero ¿qué dijo Dios? Versículo 3. Entonces el Señor dijo, y allá es donde está la caída más grande de estos poderosos, quienes hayan sido, o de estos tiranos mejor. Y aquí es donde viene también uno de los conflictos más grandes. Dice esta traducción, mi espíritu, aunque el idioma original dice esto, mi ruaj, que es literalmente el espíritu de Dios. Esta traducción dice no tolerará. Reina Valera dice no contenderá. Hay otras traducciones que dicen no soportará. El problema es que tenemos lo que se conoce teológicamente como un apax, de hecho literariamente como un apax legomenon. Es decir, es la única vez en la Biblia donde está esa palabra. Y hay algo muy interesante. Investigando más a profundidad sobre esto, quiero decir que la mejor traducción a la que llegan la mayoría de los expertos, o al menos los más académicos, más estudiosos, que de hecho es más fuerte, es que literalmente lo que dice el idioma original, lo posible que podría decir es mi espíritu no estará más con los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, solo son mortales. Recuerdan que vivían como 1000 años. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Y aquí es donde también hay un pasaje difícil, pero la mejor interpretación de este pasaje, muchos han pensado que hasta allí, entonces, esos hombres que vivían como 1000 años ahora iban a vivir 120. El problema es que si tú lees la Biblia, no hay registro de eso. De hecho, la mejor interpretación de este pasaje es que Dios lo que está diciendo es, en este momento, esta gente, todos los que estaban ahí vivos, solo van a vivir 120 años más. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios no es que la gente iba a vivir 120 años, porque ¿qué pasó después? Se murieron todos. Se murieron todos. La verdadera interpretación o la correcta interpretación es que lo que Dios dijo es, no voy a seguir peleando con esta gente, me voy a alejar, los voy a abandonar, hagan lo que quieran. Y mis hermanos, recordemos, por eso lo que les decía, si estos hijos de Dios son los de la línea de sed que vimos hace 8 días, mis hermanos, qué fácil es que aún los hijos de Dios se desvíen y terminen siendo como los hijos de Caín. Y al final el diluvio, ¿a quién mató? A todos los seres humanos, tanto descendientes de la línea de Sed como de la línea de Caín. ¿Quién se salvó? Solo un hombre justo, Noé y su familia. ¿Entendemos lo fuerte de esto? Una vez más, esto es lo que para mí apoya la idea de que pienso que es la línea de Sed. Pero ¿qué dijo Dios? No voy más con estas personas. Y literalmente la sentencia fue, los voy a destruir, porque es lo que más adelante le va a decir a Noé. Voy a destruir a esta gente. Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? ¿Pero qué dijo Dios? ¿Pero cuánto van a vivir todavía? 120 años. Y alguien diría, ¿pero por qué no los acabó de una? Ese será nuestro tercer punto, pero es que mis hermanos, ¿qué hicieron en esos 120 años? Más maldad. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 28? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Lo mismo que le pasó a estas personas antidiluvianas. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Esa es la caída más grande del ser humano. La pérdida más grande del ser humano, la tragedia más grande para el ser humano es que Dios hasta le diga, te voy a dar 120 años. Te voy a dar una vida larga y vas a vivir todavía más. Pero haz lo que quieras, yo no estoy contigo. Pero mis hermanos, ¿para qué sirve eso? Porque alguien puede preguntarse, ¿pero por qué Dios hace eso? Romanos 2:5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Reina Valera 1960 lo dice muy interesante. Acumulas ira para el día de la ira. ¿Saben lo que significa eso, mis hermanos? ¿Saben por qué Dios no los destruye de una? Lo que pasa es que el problema es que tú y yo lo vemos desde una perspectiva humana, física, y que a veces se nos olvida que es pasajera. ¿Por qué Dios les dio 120 años más? Pues fueron 120 años más de maldad, pero 120 años más de pecados acumulados, porque llegó el momento en el que, ¿qué hizo Dios? Dios se quedó realmente manicruzado. Dios dijo, ahí los dejo, espérenme tantico, 120 años. ¿Qué hizo a los 120 años? Es adelantarnos en la historia. Miren, mis hermanos, mejor que Dios nos corrija, nos discipline, mejor que Dios nos castigue, mejor que Dios no nos permita ser grandes, fuertes y poderosos, mejor que nos mantenga humildes con lo necesario. Mis hermanos, ¿de qué nos serviría todo eso si un día Dios nos abandonara y nos dijera, sigan como quieran? Miren, mis hermanos, y aquí lo voy a decir, es muy fuerte.
está muy conectado con la enseñanza del domingo, tiene que ver también con esto, porque trasladémoslo un poco más a nosotros como iglesia. Pablo le dice esto a Timoteo y está hablando en un contexto no solamente de las personas que tienen poder y autoridad en el mundo, sino que nos podría suceder hasta en la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Pero los malos y los impostores serán cada vez ¿qué? Más fuertes. Tristemente, y yo sé, a mí también me pasa, uno mira en este mundo la injusticia, la maldad, es que la gente mala cada día es más fuerte, ¿o no? Y a veces pasa hasta dentro de la iglesia, me refiero en el contexto universal. Los falsos maestros, las mega iglesias están llenas y plagadas de falsos evangelios, ¿sí o no? Mis hermanos, ese es el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero hay una gran realidad, y lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos esto o se nos olvida. Miren, mis hermanos, tú y yo debemos esperar algo con los malos. Tú y yo debemos esperar algo con los perversos y aún dentro de del engaño, la mentira y la falsedad. Debemos esperar algo, que cada vez se hagan ¿qué? Más fuertes. Cuando tú y yo vemos al tirano, cuando tú y yo vemos al fuerte, al poderoso, al malo, crecer y aplastar a los demás, ¿qué deberíamos esperar? Que sigan cada día más fuertes, porque es lo que dice la Biblia. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Ahora, ¿por qué deberíamos esperar eso? Porque es lo que dice la Biblia. Pero el asunto es que llegará el día, porque los tiranos no viven para siempre, porque los gigantes no viven para siempre. Y si los famosos hijos de Dios fueran ángeles caídos, pues tampoco viven para siempre. Ese es el asunto. En esta tierra podemos esperar que sigan siendo fuertes. Miren, mis hermanos, los falsos maestros, los impostores y las personas malas de este mundo, lo que tú y yo podemos esperar, si Dios no se apiada de ellos y los transforma y los cambia y los hace personas diferentes, es que cada día sean más grandes, más fuertes. Pero, mis hermanos, nuevamente, pero entre más grande sea el fuerte, más dura será su destrucción, más dura será su caída. ¿Por qué esa persona que hace tanto daño le va tan bien en los negocios? ¿Por qué consigue tanto dinero? ¿Por qué esa persona que está luchando y tratando de hacer las cosas bien? Hombre, qué difícil. Esa es la realidad. Dios no nos miente. Por eso el evangelio de la prosperidad es un evangelio supremamente falso. Dios no prometió que todas las cosas estarían bien en esta tierra. Para los hijos de Dios hay luchas, hay dificultades. Claro, como dijo el mismo Señor Jesucristo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo, pero mis hermanos, ¿por qué? Porque nuestro premio, nuestra recompensa, nuestro galardón no está en esta tierra, está en la eternidad. Pensemos en uno de los libros para mí más fuertes, lo he dicho tantas veces. Pensemos en lo que dice Jueces 21-25, este es el final del libro. En esos días, Israel no tenía rey o no tenía fuerte o no tenía poderoso en las manos de Dios. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Digamos que esa es la consigna del libro de Jueces. Lo he dicho tantas veces y si lo has leído sabrás que digo la verdad. Para mí posiblemente es el libro más terrible de toda la Biblia en el sentido de que las cosas que dice ese libro son para uno sentarse a llorar. Es el hombre en su máxima expresión de maldad, pero no solamente el hombre, es Israel, el pueblo escogido por Dios, lejos de Dios, sin Dios en sus vidas, sin Dios y sin ley, y siquiera sin un hombre que al menos se preocupe por hacer las cosas bien. Cada quien hace lo que quiere. Miren, mis hermanos, ¿y qué sucede? Sucede lo del libro de Jueces. El mismo pueblo de Israel haciendo cosas que ni la gente que no conocía a Dios se podía imaginar. Si lo has leído, sabrás a qué me refiero. Si no, te recomiendo, lee Jueces, para que digas, eso está en la Biblia, qué cosa tan horrorosa. Las cosas más bajas, los crímenes más atroces que jamás se hayan cometido en la humanidad, los puedes leer en el libro de Jueces. ¿Saben por qué? Porque no había quien guiara sus vidas. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Saben qué hizo ese gigante? O mejor, ¿saben qué hizo ese pequeñito que Dios lo tomó de allá, detrás de las ovejas y lo puso como rey? Y tristemente cuando estuvo grande se portó como un tirano. ¿Saben qué dijo en el Salmo 51:11, salmo que escribió cuando pecó? No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. David sabía que esto era lo que merecía, pero él sabía que solo Dios lo podía perdonar, que solo Dios lo podía volver a ser humilde y que sin el Espíritu de Dios, en eso se hubiera convertido David, en un roba mujeres. En eso se hubiera convertido, en un tirano. Tristemente en algún momento actuó así, pero se arrepintió.
Por eso he traído este versículo para terminar este punto, ir al último, y es la esperanza del tirano. No nos equivoquemos. Esos 120 años también son 120 años de gracia. Miren, mis hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo seríamos tiranos. Miren, mis hermanos, yo estoy seguro de lo que voy a decir porque es que la Biblia nos lo enseña en tantos lugares. Y no solamente esto, sino que tenemos ejemplos claros en la palabra de Dios. Es más, el mismo ejemplo de David lo podemos ver. ¿Quién puede estar seguro de que si Dios nos diera una vez más poder, grandeza, dinero, fuerza, que Dios nos hiciera un grande, humanamente hablando? ¿Quién puede estar seguro? Perdón la expresión que voy a utilizar, pero ¿quién puede estar seguro que no se tuerce? Si la Biblia nos ha mostrado que los más grandes se han torcido, por decirlo de esa manera. Bueno, ustedes me entienden, ¿cierto?, cuando me refiero a torcerse. Es decir, ¿quién puede asegurar que si Dios nos diera a veces hasta eso que tanto deseamos, y si Dios me diera más dinero? ¿Y cómo estamos seguros que lo vamos a manejar bien? Mis hermanos, más bien lo que Dios quiere, como lo hemos dicho ya en tantas ocasiones últimamente, Dios no quiere la muerte del pecador. Lo vimos que hasta con Caín Dios se acercó y le advirtió, le dijo: Caín, el pecado está a la puerta y tú lo puedes dominar. Usa mejor esa furia, usa mejor esa ira que tienes para controlarte a ti mismo. ¿Qué hizo Caín? Utilizó esa fuerza y esa furia para ir a matar a su hermano. Mis hermanos, pero luego de Caín ya Dios dejó a esa familia, y aunque fueron fuertes y poderosos en esta tierra, construyeron ciudades y fueron hombres de renombre. ¿De qué les sirvió su nombre? Y creo que es lo que estamos viendo aquí. Hubo un hombre, el tercer hijo de Adán y Eva mencionado en la Biblia, Set, y con él y Enos, su primer hijo, se empezó a invocar el nombre de Dios. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios en su debilidad. Lo que creo que la palabra de Dios nos está enseñando, llegó el momento en que esos débiles crecieron y llegaron a ser los fuertes de la antigüedad. Pero ¿sabe qué hicieron? Se convirtieron en tiranos. ¿Y saben qué hizo Dios? Los abandonó. Nuevamente, no es lo que está enseñando la palabra de Dios. Si siguiéramos leyendo, si quieres, vas y lees en casa. ¿Qué es lo que empieza a decir ahora la palabra de Dios? ¿Quién ahora es el único justo en la tierra? Solo hay uno. Solo hay uno, Noé. ¿Y qué va a hacer con todos los demás? Los había dejado. ¿En qué se habían convertido? En tiranos. ¿Y qué los hizo? Los borró del mapa, literal. Notemos lo que dice la primera parte del versículo 3. Perdón, la segunda parte del versículo 3. En el futuro, la duración de la vida, aunque esta traducción dice no pasará de 120 años, nuevamente lo que el idioma original dice es, literalmente es esto: que ahora o a partir de entonces o a partir de este momento, la vida durará 120 años. ¿A qué se refiere? A la humanidad. Porque si sigues leyendo, y obviamente no podemos porque ya allí terminamos el pasaje, si Dios nos presta vida dentro de 8 días seguiremos, porque ya vimos el versículo 4 que fue el primero que vimos. Dios dice: voy a borrar hasta los animales. Aunque sabemos que finalmente a los que más salvó fueron los animales. Pero mis hermanos, tanto que dice que a Dios le dolió, le pesó en el corazón haber creado ¿a quién? Al hombre. Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Ahora, esto se corrobora en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Pero aquí es donde está lo de la esperanza, mis hermanos. Aunque Dios iba a barrer de esta tierra al ser humano, hubo un hombre que halló gracia. Y tú y yo hoy estamos porque Dios tuvo gracia de Noé. Pero ¿saben qué dice? Mis hermanos, no fue solamente que Noé construyó un arca. No sé si tú conoces esa historia, pero Noé no solamente construyó un arca. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, de tanto que dice aquí, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían, ¿qué? Sin Dios. Pero ¿qué hizo Noé? Hay una traducción que dice que fue pregonero de justicia, literalmente, y ahí es donde hasta se puede interpretar correctamente. No lo he traído y no es tampoco porque nos desviaríamos un poco, pero ese pasaje donde dice que Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados y todo esto, se está refiriendo es que cuando Noé predicó en un sentido el evangelio. ¿Cuántos le hicieron caso? ¿Cuántos creyeron? ¿De qué se llenó el arca? Digámoslo, si esa arca fuera una iglesia, aunque muchos han dicho que es una tipología, pues ¿de qué se llenó? De animales, mis hermanos. ¿Y cuántas personas? Solo 8, porque nadie le quiso creer. Pero ¿qué hizo Noé? No solamente construyó un arca, Noé predicó. Y lo que literalmente dice él es el idioma original que él ha interpretado es que Jesús estuvo allá, que fue allá. No, lo que significa es que Noé predicó con el Espíritu de Cristo, es decir, Noé predicó el Evangelio.
¿Y le hicieron caso? Mm. Pero ese es el asunto. ¿Por qué también Dios a veces tolera a los tiranos? ¿Por qué a veces Dios tolera a estos gigantones, a estos nefilitas, a estos grandes, fuertes y poderosos? Mis hermanos, porque como lo diría el apóstol Pablo, quien en un momento fue un tirano, aunque según la tradición y la historia era bajito, pero cuando Pablo tenía poder y fuerza y era un religioso, ¿qué hizo con su poder, con su influencia? ¿Para qué le dieron cartas los líderes de la iglesia en Jerusalén? Perdón, de la iglesia no, los líderes del Sanedrín, para ir a destruir a los cristianos. Pero Pablo dice en 1 Timoteo 1, 15 y 16, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús, el grande, el verdadero grande, el que sí vino del cielo, el Hijo de Dios que vino del cielo, vino al mundo, aquí a la tierra, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como un principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Mis hermanos, esos 120 años de gracia fueron paciencia de Dios. Aunque tarde o temprano, si esas personas no se arrepienten, si los grandes no se arrepienten, porque en Dios no hay grandes, en Dios hay débiles, hay pequeños. Porque Cristo no vino a salvar a los que se creen justos, a los que se creen buenos. Cristo vino a salvar a los pecadores. Dios tuvo misericordia de Pablo como la tuvo de ti y de mí, para que Cristo me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. El Evangelio es que Dios ha salvado a pecadores. ¿Pero entendemos eso? Si Dios no nos hubiera alcanzado, ¿qué seríamos tú y yo? Tiranos. Tiranos, mis hermanos. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el mismo Señor Jesucristo, leyendo Isaías, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a quienes, a los pobres. El más rico de todos, Cristo, ¿por quién vino? Vino a esta tierra a juntarse con los poderosos, vino por los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El más grande de todos, el verdadero gigante, vino a aplastarnos, vino a salvarnos, vino a tener misericordia de nosotros. Por eso, como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y mis hermanos, ¿cuántos pasajes podría traer? Nosotros tenemos un evangelio maravilloso. El mundo antiguo fue destruido por los hijos de Dios, grandes, fuertes y poderosos. ¿Por qué podemos decirlo de esa manera? Porque ellos fueron los que provocaron la ira de Dios y finalmente Dios trajo la destrucción sobre la humanidad. Pero un día Dios envió al grande, fuerte y poderoso, su verdadero Hijo, su unigénito, el grande más grande de todos, a salvar a los pequeños, a los débiles y a los indefensos. Aunque Él nos dice que los grandes, fuertes y poderosos sin Él en esta tierra seguirán siendo cada día más fuertes, más grandes y poderosos. Pero mis hermanos, tengamos paciencia porque tarde o temprano Dios traerá su justicia. Pero al contrario, mis hermanos, en lugar de condenar a los grandes, fuertes y poderosos, sigamos predicando el Evangelio porque no sabemos tú y yo si como un día le sucedió a Pablo, Dios puede alcanzar a uno de estos grandes y convertirlo en un pequeño humilde que proclame su verdad. Como diría Filipenses 2:7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Mis hermanos, el grande más grande, Dios, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dios nos podría dar cosas en esta vida, de la índole que sea, pero ¿para qué? Por eso si nos devolviéramos en el mismo pasaje, en Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué hizo Dios con su grandeza? Ayuda a los pequeños. ¿Qué hizo Dios con su riqueza? Ayuda a los pobres. Lo que pasa es que Él no trajo monedas de oro. La riqueza más grande que Él trajo fue salvación. Y con este versículo termino. En Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué tiene que ver este pasaje mucho? En el contexto, Pablo lo que está diciendo es eso. Si Dios te ha dado la oportunidad de ser fuerte, ¿qué vas a hacer con esa fuerza? Dios te la está dando. ¿Para qué vas a utilizar esa fuerza? Como el fuerte de afuera, ¿qué hace el fuerte con su fuerza? Oprime, golpea al débil. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con nuestra fuerza? Ayudemos al débil. Levantemos al débil. ¿Qué vamos a hacer tú y yo si Dios nos da un poco de recursos? Ayudemos al que pasa necesidad.
¿Por qué? No porque por eso ganemos la salvación. No, somos salvos porque el fuerte se hizo como uno de nosotros y nos salvó. Pero ahora el fuerte nos llama a que eliminemos la tiranía. La tiranía que está desde el principio, mis hermanos. Y más adelante lo vamos a ver. Con Noé y sus 3 hijos, mis hermanos, la tiranía siguió. Pero mis hermanos, el más grande de todos vino a salvarnos. Cristo vino a salvarnos de la tiranía para llevarnos a un reino de justicia eterno. Pero, mis hermanos, si Cristo nos ha alcanzado, ese reino se debe reflejar aún en esta tierra. Dios nos ha dado alguna ventaja. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿En qué nos ha capacitado Dios? ¿En qué somos buenos? ¿En qué podemos tener ventaja? ¿En qué podemos, digámoslo, sobresalir? Digámosle, Dios, ayúdame para que yo pueda con esto servir a los demás. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y también pensemos en esto. Si alguien se ha sentido oprimido por un tirano, pues pidamos a Dios que alcance a los tiranos y los salve. Pero si no, tarde o temprano caerán. Porque tarde o temprano Cristo regresará. Pero recordemos que nuestro mensaje y el mensaje que tú y yo somos llamados a proclamar es un mensaje de esperanza. Que todavía hay esperanza, aún para el peor de los pecadores. Porque si no fuera por Cristo, seríamos tiranos. Pero gracias a Cristo, hoy tenemos la esperanza más grande y podemos aún proclamarle esa esperanza a aquellos que están lejos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. ¿Qué sería de nosotros, como muchas veces lo cantamos, si no nos hubieras alcanzado? Aunque no sé si la canción esté un poco mal, porque la canción dice que sería como un pájaro herido. Bueno, si no nos hubieras alcanzado, a lo mejor seríamos fuertes, poderosos en esta tierra, pero sin ti. Y esa es la peor caída, la peor desgracia. Gracias por alcanzarnos y, Padre, por favor, ayúdanos, guárdanos, corrígenos, guíanos por el camino correcto. No permitas que si nos das algo en esta vida, si hay alguna virtud, algún talento, alguna fortaleza, algún poder en nosotros, no permitas que esto lo usemos para mal. Al contrario, como dice tu palabra, que siempre reconozcamos que solo somos vasos de barro para que la gloria y la excelencia sean solo de ti. Porque Padre Celestial, hay muchas personas a quienes tú les has dado poder, grandeza y fuerza, pero lo están usando mal. Sin embargo, ayúdanos aún a mirarlos a ellos con misericordia. Aún en aquella época tú esperaste 120 años antes de destruir a esas personas. Y no solamente esto, no solamente salvaste a Noé, a su familia y a los animalitos, sino que tú lo pusiste a pregonar tu mensaje. Noé predicó, tristemente nadie lo escuchó. Bueno, esto también nos puede enseñar hoy a nosotros. No importa si no nos quieren escuchar, aunque queremos que escuchen tu palabra. No importa si somos pocos. Lo importante es que podemos reconocer que tú nos has sostenido, nos has guardado y confiamos en que lo seguirás haciendo. Porque ahora no es Noé quien está construyendo un arca. Ahora es tu Hijo quien es nuestro Salvador y nos tiene en sus manos. Gracias, Padre, por tan grande salvación. Pero ayúdanos siempre a proclamar un mensaje de esperanza. Que aún la persona que pensemos que es más tirana, que es más mala, aún el fuerte y poderoso que está oprimiendo a los demás, aún para él hay esperanza. Porque hay ejemplos en tu palabra de muchos hombres que en su momento utilizaron su fuerza para el mal, pero luego tú los cambiaste y con tu poder y tu fuerza los cambiaste para que fueran hombres de bien. Y eso es también lo que has hecho con nosotros. Por eso, Padre, que nuestra fortaleza venga de ti, que nuestro poder venga de ti, que nuestra grandeza venga de ti, para que toda la gloria sea para ti, para que todo sea usado para el bien de los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.